Bienvenidos a este episodio de podcast de la materia Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. Somos Kiyoko Yamauchi y Ashley Osorio. Hoy analizaremos uno de los símbolos más importantes de la historia religiosa y cultura de México, la Virgen de Guadalupe. Pocas veces nos ponemos a pensar de dónde surge o de dónde proviene esta figura y cómo está relacionada con las creencias de los pueblos originarios. A través de la perspectiva histórica y decolonial, exploraremos cómo la figura de la Virgen de Guadalupe se relaciona con procesos de conquista espiritual, aculturación y sincretismo, así como con la transformación simbólica de Tonantzin en el Cerro del Tepeyac. ¿Saben, chicos? Tenemos normalizados el ver a la Virgen de Guadalupe en nuestro día a día, ya sea desde lo básico como figuras en iglesias o en las capillas de los barrios, litografías, estampas, ropa y demás accesorios que hemos asumido que ha estado ahí desde siempre, pues al menos la mayoría ha crecido con su imagen, sumado a que es uno de los símbolos más conocidos de este país. Oye, es cierto, cuando voy a un lugar siempre me encuentro una capilla de ella. Yo creo que para entender este fenómeno debemos irnos muy atrás. Incluso antes de que los españoles llegaran a lo que hoy es México, en 1519. Desde la época de los mexicas, el Cerro del Tepeyac ya era visitado como un espacio de adoración a la señora Tonantzin. Se le veneraba llevándole atole, tortillas y tamales, ya que era conocida como nuestra madre o la madre de los dioses. Esto sucedió aproximadamente entre los siglos XIV y XVI. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se dejó de venerar a esta deidad? Pues retomando lo que dice Mark Crywhite en lo que publicó en World History Encyclopedia, tras la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, los españoles iniciaron no solo una conquista militar, sino también espiritual. La evangelización buscó sustituir sistemas de creencias indígenas por el catolicismo, reorganizando la vida religiosa de los pueblos indígenas. Ya que durante la época colonial fue utilizada como una herramienta para transformar las creencias y prácticas culturales de los pueblos, muchas comunidades conservaron parte de sus tradiciones y les dieron nuevos significados dentro del catolicismo impuesto por los españoles. Entiendo eso, pero ¿qué tiene que ver con Tonantzin y la Virgen de Guadalupe? ¿No te has dado cuenta de que los símbolos que tienen en común la Virgen de Guadalupe y Tonantzin? No, la verdad es que no. Bueno, no te preocupes. Te explicaré un poco de los símbolos que tienen en común y te hará más sentido. La Virgen de Guadalupe tiene muchos elementos que son clave. ¿Has fijado que la Virgen de Guadalupe tiene una luna a sus pies? Sí, siempre me lo había preguntado. En una traducción del Códice Florentino que realiza Miguel Pastrana, hay un libro que se llama Del principio que tuvieron los dioses. Menciona que mientras para el cristianismo la media luna simboliza la subversión del diablo, para la cultura mexica representaba la derrota del dios de la noche. Detrás de ella también vemos los rayos del dios del sol, Huitzilopochtli, a quien eclipsa. Por último, en el mismo libro del principio que tuvieron los dioses, nos describe la vestimenta de Tonantzin-Coatlicue como una falda de serpientes que representaba el cosmos, mientras que la Virgen de Guadalupe porta un manto azul lleno de estrellas que simboliza el cielo nocturno. Como puedes ver, cada elemento que porta la Virgen no solo es porque sí, tiene un sentido colonizador, ya que el uso de estos fue crucial para que los indígenas se sintieran identificados y pudieran asimilar la religión católica. Esta transformación permitió a la colonización aprovechar los lugares y símbolos indígenas para facilitar la conversión religiosa. Pues fíjate que los pueblos indígenas aún continúan visitando el Cerro de Tepeyac, como en los años 1500, para agradecer las cosechas del año y pedir bendiciones para las siguientes, ya que para ellos sigue siendo considerado un lugar sagrado. Todo este proceso histórico y cultural permitió la construcción de las nuevas expresiones religiosas, resultando del contacto entre distintas tradiciones. Aquí es donde surgió el concepto de sincretismo, de James Loewen. Se refiere a la función de elementos de diferentes culturas para crear algo nuevo y distintivo. Miguel Pastrana ahonda en el estudio de los significados culturales indígenas y su integración con los elementos del catolicismo, permitiendo nuevas formas de continuidad espiritual, destacando los libros como Historia de la Conquista y Entre los hombres y los dioses. Asimismo, según la investigación de Radoslav Husek, nos indica que las tradiciones españolas, las capillas se construían en periferias, y que está también en las periferias. Exacto, el Tepeyac.
Bueno, sin embargo, aunque el Tepeyac está situado en las periferias de lo que hoy es la Ciudad de México, también estaba situada en el centro de poder colonial, o dicho de otra manera, en la capital de la Nueva España. Esto hizo que el culto guadalupano empezara desde el centro y se estuviera expandiendo hacia el resto de la Nueva España. Esto ha ayudado a muchas de las comunidades indígenas a sentirse identificados con los elementos cercanos de sus antiguas creencias. Hemos podido encontrar mezclas entre ambas prácticas religiosas, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe fue resignificada mediante elementos indígenas y católicos, permitiendo que muchas comunidades conservaran parte de sus creencias y formas de devoción dentro del nuevo contexto religioso impuesto durante la colonia. Por ello, algunas prácticas religiosas aún conservan sus símbolos, costumbres y formas de devoción, que anteriormente estaban relacionadas con las tradiciones prehispánicas. También podemos hablar de aculturación, que es un concepto desarrollado por Robert Redfield, Ralph Linton, Melvin J. Herskovits, que es un proceso mediante el cual una cultura transforma prácticas y creencias por contacto de otra, generalmente en contextos de desigualdad. Durante la colonia, este proceso implicó imposición, pero también adaptación y resistencia. Pero, al resistirse, ¿no tuvieron que hacer algunos cambios? Sí tuvieron que hacerlo, pero eso no significó la desaparición total, ya que algunas de las prácticas continúan de una manera distinta. Desde la perspectiva decolonial, como plantea Soto y Segura, este fenómeno puede analizarse como parte de estructuras de poder que reorganizan los conocimientos, espiritualidades e identidades. La Virgen de Guadalupe fue símbolo de evangelización, pero también de resignificación cultural. Por ello, su figura no puede entenderse únicamente desde la religión, tal como plantea nuevamente Soto y Segura, que se puede entender como parte de procesos históricos marcados por la dominación cultural, la permanencia de elementos indígenas y la construcción de una identidad cultural que con el tiempo llegó a convertirse en símbolo nacional. La Virgen de Guadalupe, desde esta mirada crítica, permite comprender que la identidad mexicana surgió de procesos complejos, donde coexistieron imposición cultural y distintas formas de resistencia simbólica por parte de los pueblos indígenas. Más que una simple sustitución religiosa, el paso de Tonantzin a la Virgen de Guadalupe refleja una historia de transformación, adaptación y memoria histórica que continúa presente en la actualidad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Pudimos conocer más sobre antiguas creencias y cómo estas fueron desplazadas porque los españoles no las consideraban civilizadas. Todo esto en pro de un supuesto modernismo que erradicó muchas creencias y algunas lograron sobrevivir solo porque algunos pueblos indígenas aún se resisten para conservar su memoria histórica y cultural. Esperamos que esta reflexión sobre colonialidad, religión, identidad cultural, aculturación y sincretismo permita comprender que muchos símbolos presentes actualmente en México poseen una profundidad histórica construida a partir de procesos de imposición, adaptación y resistencia cultural. Asimismo, invita a reconocer cómo las comunidades indígenas lograron conservar parte de su memoria, espiritualidad e identidad dentro de contextos marcados como la colonización. También que ese tipo de información nos haga buscar más allá, cuestionar todo, no quedarnos con una versión porque toda historia siempre tiene dos versiones y es importante conocer ambas para ser más críticos. Esto es todo de nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y les haya dejado algo. Por nuestra parte nos retiramos, pero sigan escuchando los demás episodios de esta temporada como al igual que las anteriores, porque siempre hay algo nuevo que conocer.